Bien, pues vamos con el zapatito. Mirad, el patrón, ya sabéis, como siempre en el grupo de Facebook, en esta ocasión, Taller de Amparo Muñecas con Estilo, os dejaré gratuitos todos los patrones que necesitaremos para hacer esta pequeña. Mirad, vamos a poner nuestro patrón y vamos a marcar, y también vamos a hacerle una marca en el centro, porque vamos a ponerle una cintita para hacerle la pulsera del zapato. Este patrón lo vamos a sacar con margen de costura. En esta ocasión yo estoy utilizando popelín y fieltro. Después, una vez que lo tengamos así, vamos a coger un trocito de cinta de esta de cristal o de organza y tiene 6 centímetros de altura. Esta la vamos a ubicar por la parte del derecho, justo aquí en el centro, donde tenemos la marca. Aquí la vamos a poner. Y ahora vamos a colocar derecho con derecho y vamos a pasar un pespunte a máquina. Desde la parte de aquí daremos toda la vuelta y finalizaremos con margen de costura, solamente la parte que iría en el tobillo, nada más. Después vamos a coger un trocito de cartón, en esta ocasión el mío reciclado, y vamos a colocar nuestro zapatito. Os voy a dejar en el patrón escrito suela de zapato. Así no os liaréis con la suela del pie. Y también tenemos que tener cuidado que tiene derecho e izquierdo. Tenemos que hacer un zapatito para cada lado. Una vez que ya tengamos cortado nuestro patrón sin margen de costura, simplemente lo vamos a marcar y vamos a recortar. Vamos a poner un poquito de pegamento de este que utilizan los nenes en el cole, de barra, o silicona, lo que queráis. Y vamos a ponerle por todo el contorno y le vamos a poner el trocito de fieltro. Vamos a esperar que haga un poquito de cuerpo y mientras tanto voy a ir cosiendo la parte de arriba del zapatito. Cuando lo tenga hecho vuelvo con vosotras, es súper fácil de hacer. Pues ya está, pasado a máquina. Vamos a quitarle todo el exceso de costura y ya tendremos la mitad del zapatito hecho. Ahora vamos a abrirlo de esta forma, ¿veis? Ya se nos queda aquí la parte de la pulsera y vamos a doblar poniendo derecho con derecho y la costura que nos quede bien unida, y vamos a pasar un pespunte desde la parte del delantero a la parte del delantero. Coseremos desde aquí con margen de costura y volveremos hasta aquí con margen de costura, retroceso, principio y final. Y si estáis utilizando popelín como yo estoy utilizando en esta ocasión, pondremos un folio por la parte de abajo, un trocito de papel, y coseremos de esta forma. Así vamos a evitar que se nos abran los puntos, la puntada. Coseremos de esta forma tan fácil y después quitaremos el papel. Súper sencillo, es un truque que tenemos que tener en cuenta cuando cosemos según qué tipo de tejidos. ¿Veis? Así es como nos queda. Ahora simplemente retiramos este trocito de papel y no tendremos problema a la hora de que se nos abran las puntadas. Y ahora solo quitamos todo el exceso de costura. Vamos a coger una aguja con hilo doble, vamos a colocar nuestro zapatito por la parte del derecho y vamos a pasarle un hilván para darle la forma. Antes de llegar a la zona que tenemos marcada le vamos a dar otro pespunte para sujetarlo también, otro hilván. Y ahora, como a unos 3 milímetros de la zona que tenemos marcada del patrón, vamos a recortar todo ese tejido.
Bien, ya tengo la pistola de silicona poniéndose a calentar. Vamos a recortar todo el exceso del fieltro y vamos a pegar el zapatito. Vamos a marcar la mitad del patrón para que nos quede lo más ajustadito posible. Y ahora por la parte de delante vamos a poner el zapatito, la costura que nos coincida con la parte del centro, la que tenemos marcada. Y aquí vamos a poner un poquito de silicona. Y ahora lo vamos a ir pegando por todo el contorno. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida. Y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además, gratis, no podemos pedir más. Y nos queda de esta forma. ¿Veis? Súper bonito. Buenísimo. Ahora vamos a coger un trocito de goma eva y vamos a ponerlo en este zapatito. Y nos queda de esta forma, como veis, súper bonito. Vamos a coger un trocito de picunela y vamos a darle a ponerla por todo el contorno. Desde la parte del centro pondremos aquí un poquito. Cortamos y unimos. Así. Y ahora ya podremos quitarle estos hilvanes. Pasaremos un trocito de cinta por la parte de la pulsera . Y así nos queda el zapatito. Vamos a ponerse a nuestra pequeña. Yo le había puesto antes este trocito de flor en color amarillo, pero le he cambiado el color del vestido y se lo voy a poner en tonos azules y blancos, como ya le he puesto aquí en este otro zapato. Yo le he dado aquí una vuelta y así le queda una pulsera más bonita. Y ahora vamos a ponerle la florecita. Lo haré igual que en el otro zapato.
Le voy a poner de estas flores que son de raso, que son tan bonitas. Le vamos a poner una aquí y una en blanco. Y le da ese toque diferente de color. ¿Veis? Queda así de bonita. Bueno, pues ya la tenemos calzada y ahora vamos a empezar a vestirla, porque esta lindura se quiere ir al parque a jugar con sus amiguitos. Vamos a ponerla mucho más guapa.